Un espasmo sacudió al enfermo. Antoine Dumont contempló aquel cuerpo inanimado y por un instante se preguntó si no había muerto, pero enseguida pudo oír el silbido irregular de la respiración. Fuera en el callejón, Ashish y Shanta, Bandona, Margareta, Aristot John, Kamruddin, el viejo Surya, Mehboob y otros muchos vecinos esperaban con ansiedad. Cuando apareció la barrosa cara del diplomático, todos fueron hacia él. ¿Y bien?, preguntó Margareta. El cónsul se enderezó el lazo de la pajarita. Solo una victoria a medias. Ni hablar de una clínica, pero consciente en ir al hospital de todo el mundo. La expresión es suya. Creo que hay que respetar su voluntad. Al irse el diplomático, Margareta acomodó a Paul Lambert en un rickshaw y lo transportó al City Hospital, uno de los principales centros hospitalarios de la capital de Bengala. Con su césped cuidadosamente cortado, su estanque, su fuente y su avenida de bugambilias, el lugar tenía unos alrededores bastante bonitos. El pabellón de urgencias estaba indicado por un cartel rojo que señalaba un amplio edificio cuyas puertas y cristales estaban casi todos rotos. Margareta estuvo tentada de decir al hombre del rickshaw que diese media vuelta. Ni siquiera las más dolorosas visiones de la ciudad de la alegría la habían preparado para el sobresalto del espectáculo que la esperaba. Vendajes sanguinolentos, sembrados por los pasillos, camas dislocadas que servían de cubos de basura, colchones destripados y rebosantes de cucarachas, restos de ventiladores caídos por azar y que nadie había recogido nunca. Pero lo peor era el patio de monipodio que asediaba el lugar. Enfermos gravísimos con encefalitis, trombosis coronarias, tétanos, fiebre tifoidea, tifus, cólera, abscesos sobreinfectados, heridos, amputados, víctimas de quemaduras, yacían allí revueltos, a menudo a ras de suelo, atados con cordeles a las barandillas, a los trapecios, a los ventiladores averiados. Unos frascos de suero o de glucosa trataban de mantener con vida a aquellos moribundos. Margareta acabó por descubrir una camilla de bambú para instalar en ella a Lambert inconsciente. Como nadie venía a examinarle, metió un billete en la mano de un enfermero para obtener un frasco de suero y una jeringuilla que ella misma clavó en el brazo del enfermo. Luego pidió drogas anticoléricas, pero como muchos establecimientos, el City Hospital carecía de medicamentos. La prensa denunciaba frecuentemente el pillaje de que los hospitales eran víctimas y que enriquecía a numerosas farmacias pequeñas afincadas alrededor de sus muros. «Tengo sed». Paul Lambert abrió por fin los ojos al universo de pesadilla que era su hospital de todo el mundo. No había ni cántara de agua para los heridos y los enfermos graves. De vez en cuando un mozo de sala pasaba con un odre y cobraba 50 paisa el vasito. Al final del pasillo se encontraban las letrinas. Habían arrancado las puertas y el desagüe estaba obstruido. Los excrementos desbordaban y se esparcían por el pasillo para la gran felicidad de miríadas de moscas. En medio de todo aquel caos, Paul Lambert vio pasar un perro. Iba de camilla en camilla lamiendo la sangre, los vómitos, los escupitajos y los cagajones que manchaban el cemento. Millares de enfermos se atropellaban cotidianamente a las puertas de estos centros, con la esperanza de recibir algunos cuidados, de obtener una cama o un lugar en el suelo, al fin de al menos poder comer durante unos días. Casi en todas partes había el mismo hormigueo. En algunos pabellones de maternidad llegaba a haber hasta 3 paridas con sus bebés en el mismo colchón, lo cual originaba frecuentes asfixias de recién nacidos. Campañas de prensa denunciaban regularmente la incuria, la corrupción y los robos que paralizaban algunos hospitales. En el que estaba Lambert, una costosa bomba de cobalto había permanecido inutilizada durante meses porque nadie había asumido la responsabilidad de gastar las 6.800 rupias necesarias para su reparación.
En otros, la unidad de reanimación cardíaca estaba cerrada por falta de aire acondicionado. En otros, los 2 desfibriladores y 10 de los 12 electrocardiógrafos estaban averiados, lo mismo que la mitad de los monitores que había en la cabecera de las camas, para no hablar del monitor central. El aprovisionamiento de oxígeno y de bombonas de gas para la esterilización era defectuoso casi en todas partes. El único aparato que parece funcionar bien, y eso cuando no hay cortes de corriente, es la máquina de electroshock del Gobra Mental Hospital, la clínica psiquiátrica. Podía leerse en un periódico: el nuevo pabellón quirúrgico del SP Hospital no se había podido abrir porque la Dirección de Sanidad aún no había aprobado el nombramiento de un ascensorista. Casi por doquier, la falta de técnicos y de placas obligaba a la mayoría de enfermos a esperar una media de 4 meses para una radiografía y semanas para el menor análisis. En el Neil Ratan Sarkar Hospital, próximo a la gran estación de Sealdah, 11 ambulancias de cada 12 estaban averiadas o abandonadas, con el techo reventado, las piezas del motor saqueadas, las ruedas desaparecidas. En muchos bloques operatorios, las cajas de forceps, escalpelos, pinzas e hilos para sutura estaban casi siempre vacías, porque habían sido robadas por el personal. Los escasos instrumentos que seguían en su lugar raramente estaban afilados. El hilo era a menudo de tan mala calidad que muchas suturas se abrían. En numerosos sitios las reservas de sangre eran casi inexistentes. Para procurarse el precioso líquido, los pacientes o sus familias a veces tenían que dirigirse antes de las operaciones a los compradores especializados en el chanchullo de la sangre que ya había tenido ocasión de conocer Hazaripal. Por otra parte, estos parásitos encontraban en los hospitales ocasiones doradas de enriquecerse. Unos acechaban a los enfermos en la entrada, en general pobres gentes que venían del campo, y les prometían una hospitalización inmediata o un examen médico contra el pago de una gratificación. Otros se hacían pasar por auténticos médicos, llevaban entonces a sus víctimas a salas de consulta dirigidas por enfermeros cómplices, invitaban a las mujeres a entregarles sus joyas antes del examen radiográfico y desaparecían. En algunos hospitales el saqueo de la comida destinada a los enfermos había adquirido tales proporciones que se la transportaba en unos carritos cerrados con candado. A pesar de estas precauciones, numerosos productos alimenticios y casi la totalidad de la leche iban a parar habitualmente a las innumerables tea shops que se habían establecido alrededor de los hospitales. El azúcar y los huevos eran sistemáticamente hurtados para revenderse allí mismo a precios 2 veces inferiores a los que se pagaban en los mercados. Los periódicos pusieron también de manifiesto que el saqueo no solo afectaba a la alimentación. En algunos establecimientos sanitarios, como en el Sagar Dutta Hospital de Kamarhati, no había ni puertas ni ventanas. Por la noche había que cuidar a los enfermos a la luz de una vela. Todas las bombillas habían desaparecido. Sin duda alguna, el gesto de Margareta hubiese indignado a Lambert. Acababa de deslizar 20 rupias en la mano de un enfermero para que consiguiera a su protegido una cama en una sala. Aquello era habitual. Constantemente había pobres diablos que se veían expulsados de sus catres para que les reemplazaran los beneficiarios de esos bakshish. De no ser por los frascos de suero, los medicamentos, la comida que la indomable India le mandaba todos los días, Lambert quizás hubiese muerto. Organizó una colecta en el slum y todos los pobres dieron algo para contribuir a salvar a su father. Los hijos de Mehboob fueron a las vías del tren para recoger escorias. Surya, el viejo hindú de la tea shop, ofreció varios paquetes de golosinas. La madre de Sabia, el niño tuberculoso que murió en el cuarto de al lado, había cortado y cosido una camisa para el Dada Paul. Hasta los leprosos habían entregado las limosnas recogidas durante varios días de mendicidad en su aflicción
Paul Lambert no había conseguido ser enteramente un pobre como los demás. Pero, como tan a menudo en la India, lo peor se codiaba con lo mejor. Había en el hospital toda una red de lazos humanos que borraban en muchos casos la impresión de aislamiento, de anonimato, de horror. Unos jergones más allá del de Lambert yacía un pobre diablo que había sufrido a raíz de un accidente, una de las operaciones más delicadas y audaces de la cirugía moderna, una osteocistesis, el del raquidio con injerto de la columna vertebral. Lambert constataba día a día la mejora de su estado. En la soledad de aquella sala común, el hombre era objeto de atención y cuidados extraordinarios. Las enfermeras le levantaban todas las mañanas para ayudarle pacientemente a dar algunos pasos por entre las filas. Cada 2 o 3 días le visitaba su cirujano, un hombrecillo calvo que llevaba bata blanca. Dedicaba 10 o 15 minutos a examinarle y a charlar con él. Unas camas más allá, una madre estaba acuclillada en el suelo, junto a la cuna de su bebé aquejado de meningitis. A nadie se le hubiera ocurrido impedir que la pobre mujer permaneciera al lado de su hijo. Y los encargados de servir la comida jamás pasaban por delante de ella sin ofrecerle un plato de arroz. Sorprendidísimos de haberse enterado de que tenían a un Sahid por compañero de sufrimientos, varios enfermos se arrastraban hasta él para rogarle que les descifrara los pedazos de papel improvisado que les servían de recetas. ¿Cuántas veces Lambert se maravilló de descubrir con qué conciencia y precisión algunos médicos, aunque desbordados de trabajo, prescribían un tratamiento en los más anónimos de sus pacientes? Nada estaba nunca totalmente podrido en aquella ciudad inhumana.